Hola, mi nombre es Arlen Vélez. Soy estudiante de medicina de la Universidad de Guayaquil y para la clase de biología molecular explicaré el tema de la regulación de la expresión genética. ¿Qué es la regulación genética y cómo se da? Bueno, la regulación genética es el proceso por el cual de una misma secuencia de ADN se obtienen distintas manifestaciones y tiene que ver mucho con la epigenética, que es el estudio de los cambios en la función de los genes que son hereditarias y que no se puede atribuir a alteraciones de la secuencia de ADN. Es decir, que me va a hablar de cómo la apariencia de una célula cambia, no porque cambie su secuencia de ácidos nucleicos, sino porque expresan unos genes y no se expresan otros. Por lo tanto, la regulación genética no es una mutación, no es un cambio en la base ni en la secuencia, sino que se trata de un cambio en la expresión de los genes. Lo interesante de la epigenética y de la regulación genética es que esos cambios, aunque no tengan que ver directamente con las secuencias de bases, también son heredables y son reversibles. Por eso es tan interesante. De hecho, cuando nosotros aparecemos por primera vez como cigoto, tiene que darse una regulación genética para que no crezcamos sin una enorme masa sin forma alguna. Tenemos ojos, tenemos hígado, tenemos distintos sistemas que nos conforman y todo eso no es porque cada célula tenga un ADN distinto, sino porque todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo ADN. Pero la regulación genética permite que nuestra mano sea una mano y no una oreja o un ojo. Hay una regulación a corto plazo y una a largo plazo. La que es a corto plazo se da por factores de transcripción y por ARN no codificante. El primer ejemplo de factores de transcripción es sobre las proteínas que se colocan de una manera en la molécula de ADN que hace que sea difícil para la ARN polimerasa entrar. Los factores de transcripción son proteínas. Estas lo que hacen es colocarse en zonas concretas del ADN para promover que un gen se transcriba y por lo tanto pueda producir su efecto. Un gen consta de una región promotora, que es una región a la cual se le unen los factores de transcripción, así que al principio puedo tener factores de transcripción basales, lo cual significa que se colocan encima de esta secuencia que está dentro del mismo gen y eso hace que toda la maquinaria de transcripción se ponga en marcha. Eso es basal, porque ni lo potencia ni lo silencia, simplemente permite que se dé. Si no hubiera factor de transcripción basal, ese gen se quedaría estático. Ahora, si yo además de transcribir ese gen, lo que se quiere es transcribir y que dé un producto, entonces se necesita otro tipo de factores de transcripción. Se necesita un factor de transcripción activador, el cual es una proteína que se coloca en una secuencia que ya no está dentro del gen, está lejos, incluso puede que esté en otro cromosoma, pero cuando esta proteína se coloca encima del intensificador, lo que va a hacer es que este gen se transcriba mucho más. Al contrario, si tuviera un factor de transcripción silenciador, se colocaría encima de una zona también alejada del gen que silenciaría la expresión de este gen. Ahora vamos a ver la regulación genética por ARN no codificante. De este tipo de regulación hay bastante complejidad cuando lo miramos en detalle, pero a resumidas cuentas es algo parecido a lo que pasa con los factores de transcripción. Lo único que cambia es que en lugar de obtener proteínas que me afectan a la expresión de un gen, lo que tengo son ARNs que no van a ser aminoácidos. Son ARNs que su función es ponerse encima de secuencias de ADN, de manera que eso facilita que la maquinaria de transcripción se una a esa zona o lo contrario, manteniendo a ese gen aislado. Por lo tanto, el ARN no codificante tiene entre sus funciones inhibir la traducción, inhibir la transcripción o incluso estimular que se degrade un ARN mensajero. Esta regulación a corto plazo no hay que confundirla con la regulación a largo plazo. Mientras que la regulación a corto plazo
se puede tener una enzima como la lactasa que se encarga de degradar la lactosa en más concentración o menos en la sangre, en los procesos a largo plazo suceden cambios más permanentes para la célula, que es lo que hace, por ejemplo, que las células de nuestro hígado no sean de ojo y que eso no cambie a lo largo de nuestra vida. El primer de los procesos de regulación a largo plazo de regulación genética es la metilación de ADN, la cual es muy importante porque cada vez que yo me encuentro ADN con algunas secuencias metiladas, eso equivale a que ese gen va a estar silenciado. Resulta que cerca de las secuencias promotoras hay las llamadas islas GC, que deben su nombre a que hay secuencias cerca de las secuencias promotoras muy ricas en guanina y citosina. La gran mayoría de estas secuencias están no metiladas, pero cuando ya llego a secuencias que sí están metiladas y lo que se metila es un grupo metilo añadido a la citosina, cuando yo tengo esto, eso va a hacer que el gen que hay detrás de esa isla no se exprese. Lo más interesante de eso es que aunque no cambie la secuencia de ADN, el patrón de metilación también se hereda de la célula madre. Por ejemplo, esa es la manera como se nos inactiva uno de los cromosomas X a las mujeres. Porque sería injusto que las mujeres tuviéramos el doble de información que los hombres, ya que los hombres solo tienen XY. Por lo tanto, solo tiene una copia de X. Las mujeres tenemos 2X. Entonces, la manera en que uno de los X no da la información que tiene, sino que es el otro el que se expresa, se da por metilación. Y por otro lado, la metilación tiene que ver con algunos trastornos que se relacionan con el llamado imprinting o huella genética, el cual significa que la información genética que yo tengo no se expresa de la misma manera si la copia que se expresa es la de la madre o la del padre. Es decir, cada copia, dependiendo del progenitor del que la hereda, se expresa de una manera o de otra. Por ejemplo, una alteración en el cromosoma 15 no se manifiesta de la misma manera si el cromosoma 15 afectado es el que viene por parte del padre. El individuo tendrá síndrome de Prader-Willi, mientras que si el cromosoma 15 afectado es el que viene de la madre, tendrá el síndrome de Angelman. Hasta ese punto, el proceso de metilación es importante. Ahora vamos a ver lo que pasa con las histonas modificadas. La modificación de las histonas permite afectar el grado de compactación de la cromatina. Recordemos que las histonas son las proteínas encargadas de que el ADN puedan concentrarse en menos espacio, ya que el ADN tiene unas cargas negativas que las histonas, con sus cargas positivas, hacen que el ADN quede enganchado en su alrededor. Entonces resulta que si añado grupos fosfato, grupo acetil o grupos metil a estas histonas, afecta a cuánto se puede compactar la cromatina. Así que si yo tengo histonas con acetil, eso ayuda a que la cromatina se descondense. Si la histona no tiene grupos acetilos, la cromatina está muy condensada. Si la cromatina está descondensada, las enzimas de transcripción pueden ponerse alrededor sin problema, pero cuando esté condensada, ahí no va a entrar nadie. Así que la metilación del ADN y las modificaciones en las histonas afectan en la condensación de la cromatina. Una histona acetilada y ADN no metilado significa que la cromatina está descondensada y que es fácilmente transcribible. Por lo tanto, esos genes van a producir un producto, por lo tanto, esos genes se van a expresar. En cambio, si la histona está no acetilada y el ADN está metilado, la cromatina va a estar condensada y por lo tanto no va a haber expresión genética. Recuerden que no es lo mismo la eucromatina, que es la cromatina que está relajada y se puede transcribir bien, con la heterocromatina, la cual no se transcribe. En fin, la regulación genética es la base de toda diferenciación de las células que hay en nuestro cuerpo. Ahora voy a presentar un cuadro comparativo donde se establecen semejanzas y diferencias entre la regulación génica en procariotas y en eucariotas.
Dentro de las semejanzas encontramos que ambos poseen elementos cis y elementos trans. Existe un último mecanismo de control en la expresión de un gen, y es que el ARN antisentido que interfiere y regula la expresión de genes procariotas como eucariotas. Y la traducción empieza cuando la subunidad pequeña del ribosoma reconoce el codón de inicio. Como parte de las diferencias entre los procariotas y eucariotas con respecto a su regulación genética, en cuanto a su nivel de control de transcripción, en los procariotas los genes relacionados con el metabolismo se agrupan en operones. En cambio, en los eucariotas va a requerir una acción conjunta de más de 15 proteínas. Con respecto a la duración de vida del ARN mensajero en procariotas, son muy inestables y su vida aproximada es de 3 minutos. En cambio, en las eucariotas son más estables y duran 30 o más minutos. Ahora, con respecto a su control de traducción, se utiliza una secuencia Shine-Dalgarn. En cambio, en las eucariotas se utiliza la secuencia Kozak. Ahora, el aprendizaje basado en problemas. Voy a explicar sobre la enfermedad de Huntington. El gen de la enfermedad de Huntington es HTT y la proteína es la huntingtina. Su función normal es que interviene en la función de las células cerebrales, transmitiendo señales, transportando moléculas e incluso protegiéndolas de la apoptosis. Interactúa con varios factores transcripcionales, los cuales se encargan de regular el paso de ADN a ARN mensajero para después constituir a proteínas. El gen HTT posee en su extremo 3 una secuencia repetida de tripletes CAG. El número de copias de este triplete en un individuo normal es de 10 a 35. En cambio, su función alterada es conocida como una expansión de trinucleótido CAG. Aumenta el tamaño CAG de este segmento en el gen HTT. El número de repeticiones puede ser de 36 a más de 120. Los que poseen de 36 a 40 repeticiones pueden o no desarrollar la enfermedad y los que tienen más de 40 casi siempre la desarrollan. La proteína alargada se fracciona formando complejos entre sí, acumulándose dentro de las neuronas, alterando su función y provocando la muerte eventual de las células que lo contienen. Y eso es todo con respecto a la regulación de la expresión genética. Muchas gracias.